Muy buenas, bienvenidos. A continuación voy a definir dos conceptos muy importantes y que muchos los confunden pensando que son sinónimos, sin embargo son parecidos, pero no son lo mismo. Estos son los conceptos de calor y temperatura. Voy a comenzar con el concepto de calor. ¿Qué es calor? Es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro entre distintas zonas de manera espontánea al ponerlos en contacto debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Cuando el calor entra en un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale, enfriamiento. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La transmisión del calor puede ocurrir de las siguientes maneras. Conducción térmica. La transferencia de calor es dada por la agitación de moléculas que ocasiona la subida de las temperaturas, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquidos. Convección térmica. La transferencia de calor ocurre entre líquidos y gases, por ejemplo, al hervir agua. Irradiación térmica. El calor es propagado por las ondas electromagnéticas sin la necesidad de tener contacto ambos cuerpos. ¿Qué es temperatura? Es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto del medio ambiente, además es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. Todos sabemos que cuando calentamos un objeto su temperatura aumenta. La temperatura no depende del tamaño de las partículas, ni del número ni del tipo. Por ejemplo, si hacemos hervir agua en dos recipientes de diferente tamaño, la temperatura alcanzada es la misma para los dos, 100 grados centígrados. Pero el que tiene más agua posee mayor cantidad de calor. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Entonces, de estos conceptos mencionados, podemos decir que la temperatura no es energía, sino una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. A continuación les presento el siguiente experimento. Los materiales son una vela, 3 globos, un fósforo, agua y tierra. Procedimiento. Llenaré los globos con aire, tierra y agua. Luego de esto encenderé la vela y ponemos los globos encima de ella. Con esto quiero explicar que el globo de aire y tierra al contacto con el fuego explotará. Sin embargo, el globo de agua no explotará. Explicación. Observamos que el aire y la tierra al contacto con el fuego quema el plástico y explota el globo, mientras que el globo con agua al ponerlo al fuego no explotará, debido a que el agua absorbe el calor y mantiene el globo intacto, ya que el agua es capaz de absorber gran cantidad de energía calorífica, incluso sin llegar a hervir. Aplicaciones. ¿Cómo funciona la máquina de vapor? La máquina de vapor fue el primer dispositivo mediante el cual se pudo transformar el calor en energía mecánica, con resultados satisfactorios. La energía procedente de la combustión del carbón, del petróleo o de otro combustible, transmitida al agua contenida en una caldera, puede producir vapor a alta presión, donde la energía se transforma parcialmente en energía mecánica y es capaz de accionar una maquinaria o un generador eléctrico. El análisis termodinámico del funcionamiento de la máquina de vapor consiste en varias etapas y se explicará según sus componentes. Primero se encuentra la bomba, dispositivo que se utiliza para forzar el agua a entrar en la caldera. En el calentador o caldera se transfiere energía para hervir el fluido de trabajo, provocando un aumento de presión en el cilindro. En este proceso el regulador, un mecanismo cuya misión principal es adoptar una posición que dependa de la velocidad de giro de un eje, controla la mayor o menor acción motora sobre la carga del sistema. Después se encuentra la válvula de entrada, la cual regula la cantidad de vapor que circula por el sistema. El cilindro aislado para mantener la temperatura del vapor cuenta con dos orificios en sus caras para la entrada y salida de vapor, lo que apoya al pistón para oscilar libremente. El émbolo o pistón es utilizado para transmitir fuerza hacia la biela en forma de presión. La biela es un componente del sistema de transformación del movimiento que une el pistón con el psicoañal. La manivela o psicoañal permite que el movimiento de esta parte del sistema sea circular, gracias a la inercia del volante, para que al final el mismo vapor se lleve al condensador.
se enfríe y vuelva a entrar en la bomba para completar el ciclo. Y bien, eso fue a grandes rasgos una breve explicación del funcionamiento de una máquina de vapor desde una perspectiva termodinámica. El calor y sus efectos en el medio ambiente. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo, tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuches el término calentamiento global, pienses en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxido de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases de efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años, y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. Gracias.